Tres gracias de la mesa redonda en Cuba, entre otras noticias, 2021, otro año de radicalismo castrista contra los moderados. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Copelia duele tanto que en la mesa redonda donde se ofrecieron otros motivos sólidos para blasfemar, el tema de la heladería más importante de Cuba acaparó la atención del auditorio. El espacio televisivo de la televisión cubana demostró una vez más la impunidad con la que ciertos servidores públicos se burlan de la inteligencia popular y no tienen recato para argumentar sus incompetencias. Está claro que ellos no se dirigen, que hay fuerzas superiores que se dictan de lo que pueden o no expresar, pero bajarse, como hizo la ministra de Comercio Interior, con esas justificaciones para que la mitad de las tiendas, los servicupes de la capital y las gastronomías de Cimex, Palmares y Artex no les dé la gana de recibir al moribundo CUC, rompe cualquier vergoncímetro por sofisticado que sea. En todas estas transformaciones, explicó, hubo que cambiar sistemas contables. La logística para la recogida de valor es superior, pues se incrementa la masa de efectivo y hay establecimientos que no tienen toda la seguridad ni la capacidad para acumular la cantidad de dinero que se genera por venta. Vaya, que para decirle a Murillo mentiroso, no hay que hablar tantas incongruencias. Ese valor solo se multiplica por 24 y uno está cansado de ver el tráiler de la tercera categoría que arman los muchachones de Trasval para retirar un saquito de establecimientos que, si nos dejamos llevar por lo que asegura Betsy Díaz, violan las más elementales normas para su apertura. Añadir además que el problema de la mala calidad del pan no es nuevo, es reconocer que a nadie le ha importado ni le importa la cantidad de gente que lucra con el gramaje que nos arrebatan de esa cosa que nos toca por la libreta, que lo nuestro de cada día es tragarnos esa masa morfa que ahora se cotiza con un precio de boutique. Si vamos a reclamar por los 7 pecados capitales que constituyen en Cuba la letra que conforma la palabra calidad, habría que cerrar todas y cada una de las panaderías del archipiélago, pues dudo que una sola cumpla con los rigurosos requisitos que dictan los organismos sanitarios para su funcionamiento. La segunda gracia del programa se transmitió a las 6:30, fue la que repitió sin que la fundiera la Junta Eduardo Rodríguez Dávila, que el sistema de transportación urbano es subsidiado por el Estado en un 80%. El ministro parece no razonar con lo que dice. Afirma sin quererlo que si el gobierno no se preocupa tanto por nuestra movilidad interna, tendrían los habaneros que pagar 10 pesos para abordar lo que Zumbado definió como un monstruo de 4 ruedas de caucho. Si asumimos como normal 4 guaguas, 2 principales y 2 alimentadoras, hacia allá y hacia acá, y presumimos también un núcleo familiar de 3 personas transportándose diariamente bajo ese concepto, llegaríamos a la enorme cifra de 120 pesos diarios, 3.600 mensuales, casi el doble del salario mínimo actual, que hubiera que pagar por el que quizás clasifique como el peor sistema de transportación público de una capital en el mundo. Ello en todo caso demuestra que los subsidiados no somos nosotros sino el Estado, y que el aumento salarial de casi 5 veces el monto anterior no cubrirá por mucho las necesidades perentorias y crecientes de los ciudadanos. Para no quemarnos con esa bujía, refresquémonos con un helado de 23 YL, de primera calidad. No estamos hablando del servicio, estamos hablando del producto, según la titular del MinSIN. No analizó el servicio de Copelia, de eso no se habla, como si no constituyera un elemento imprescindible para formar los precios, para ella, porque no lo sufre. En el prostíbulo del helado, que me perdone quien bautizó como catedral, es banal que alguna vez se exija un buen trato, una presentación adecuada del producto, merengue, caramelo, bizcocho, cubiertos, y de quienes los expenden unas bolsas de helado que valgan el dinero que uno paga, porque 25 pesos por una ensalada seguirá siendo un precio abusivo y especulador. Para utilizar los términos que se demuestra solo a los negocios privados, eso, sin incluir en la tablilla de oferta la parametración forzosa con que nos obligan a aceptar en nuestra mesa que nos acompañe lo mismo una persona simpática con quien no quisiéramos ni siquiera compañero de celda. Resulta irónico que llamado ordenamiento, que en muy pocos días se ha demostrado un nivel de improvisación escandaloso gracias a los precios prohibitivos,
coloque en el mismo nivel de elitismo disfrutar del ballet Coppelia que consumir en la heladería del mismo nombre. Ambos, el Ballet Nacional de Cuba y la icónica edificación del centro, son monumentos de los últimos 60 años que hay que cuidar desde la cultura y la identidad de la nación. Espero que mis compañeros de la UNEAC convoquen a una reunión para discutirlo. La confluencia frente a frente de la torre de un hotel de lujo de 40 pisos y ese Coppelia, que es emblema de la vulgarización de nuestra vida, que se convertirá muy pronto en un símbolo más notorio de la caricatura del capitalismo que nos están construyendo y un socialismo que se derrite. Siguiendo con las noticias, 2021, otro año de radicalismo castrista contra los moderados. El 31 de diciembre, Grama confirmó que los gobernantes cubanos seguirán enarbolando la línea dura del PCC durante el año que acaba de comenzar. En realidad, no es nada nuevo que la propaganda oficialista cubana emprenda contra los elementos moderados que aspiran a un corrimiento de la isla hacia el centro del espectro político. Sin embargo, resulta significativo que semejante empeño, 3 extensos artículos, hayan ocupado casi la mitad de las reducidas páginas del periódico Grama, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, tal como sucedió en la edición de ese diario correspondiente al 31 de diciembre. Yusuan Palacios Ortega, uno de los dirigentes juveniles que agrada a las autoridades, enarbola solo la visión de Martí que complace al régimen. En el artículo La revolución de Martí en la hora de los hornos, se torna más radical que el propio Fidel Castro en su discurso Palabras a los intelectuales de 1961. No hay que olvidar que Castro había señalado que aquellos intelectuales honestos, que no fueran decididamente revolucionarios, pero que tampoco militaran en la contrarrevolución, tendrían cabida en su concepción revolucionaria. Ahora, en cambio, Palacios Ortega apunta a que el intelectual o es revolucionario o no lo es. Su creación puede estar o no al servicio de la revolución, del pueblo, de la cultura que, en los canales de cotidianidad, se va sembrando. Es decir, que para él ya no hay espacios para un intelectual que no clasifique como revolucionario. El segundo artículo en cuestión crea una cultura para el socialismo, asocia a los moderados como un reclamo de multipartidismo que constituye una petición en boca de todos los que desean la democracia para la isla. La articulista escribe que el pluripartidismo no garantiza que los intereses de las mayorías estén representados en el ejercicio del poder, es más, no garantiza diversidad efectiva en el espectro político. Es sorprendente que estos periodistas pagados por el gobierno cubano olviden la real diversidad política que el pluripartidismo permitió en Cuba cuando se elaboró la Constitución de 1940. Entonces, los constituyentes comunistas que se hallaban en la oposición, Juan Marinello, Blas Roca, Jesús Menéndez, Salvador García, entre otros, pudieron aportar con libertad sus consideraciones a aquel texto fundamental de la República. Claro, los comunistas son camaleones que defienden el pluripartidismo cuando son oposición, pero lo rechazan cuando sí alcanzan el poder. El último de los artículos, moderados y revolucionarios, deviene un ataque directo a quienes apuestan por una Cuba futura que se aleje del radicalismo político. Su autor expresa que fueron los moderados los que se levantaron por voluntad propia de la mesa de la revolución en sus primeros años, en cuanto se hizo evidente que el único camino a la verdadera emancipación pasaba por el antiimperialismo radical. Tal afirmación clasifica como una falsificación de la historia, porque el alejamiento de los moderados no fue motivado por la línea antiimperialista. Es así como el oficialismo nombra su enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos, que seguía el castrismo, sino por el acercamiento a la doctrina comunista que ya se apreciaba a mediados del propio año 1959. Las rupturas, entre otras, de Manuel Urrutia, Huber Matos, Felipe Pasos, Rufo López, con el castrismo se debieron en lo fundamental a la influencia de los elementos comunistas, con el visto bueno del máximo líder iban adquiriendo en la estructura del poder. No hay dudas de que esta ofensiva mediática con la que el castrismo terminó el 2020 e inicia el 2021 es un inicio de la rigidez ideológica que seguirá presente en el panorama cubano y que seguramente presidirá el ambiente en el próximo 8º Congreso del Partido Comunista. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.